Un saludo a todos nuestros compañeros pioneros de simulación, quienes están conectados y el día de hoy, pues, en este caso nos acompañan. Listo. Vamos a iniciar entonces con la presentación. En este caso vamos a hablar de procesos logísticos, simulación de redes de distribución usando pues el módulo GIS de Flexim. Antes de ello, pues hay que conversar o hay que mencionar qué es simulación y cómo la utilizamos. La simulación en este caso es una aproximación de la realidad, también conocida pues en la literatura con un concepto como la imitación de un sistema a través del uso del computador. Con simulación nosotros no buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada de un contexto de un problema. A partir de ello, entonces recordamos que un modelo es una representación simplificada con una porción de la realidad. Por lo general, los sistemas complejos son los que utilizamos nosotros. Vamos a representar en simulación. Estos sistemas complejos tienen dos componentes, interdependencia y aleatoriedad. Estos nos permiten entonces poder estudiar el impacto de variables exógenas, como por ejemplo la demanda, los precios de insumos, ciertos costos, y variables endógenas dentro, pues en este caso endógenas son internas del sistema, como las velocidades, la cantidad de recursos, entre otras. Podemos con simulación probar políticas y cambios antes de su implementación, poder determinar requerimientos mínimos, como por ejemplo montacargas, operarios o máquinas, recursos, entre otras opciones. Y también en este caso nos sirve para la simulación para poder establecer líneas de entrenamiento o educación. El valor que le agrega la simulación y Flexim para su empresa, en este caso sin duda alguna, es que hay una diferencia en los costos antes de poder utilizar entonces con simulación y después, en este caso, sin simulación. Es decir, la simulación con Flexim le presenta un ahorro en su operación porque realizamos la fase del diseño, la implementación y luego probamos o experimentamos con este modelo de simulación en la operación y aquí usted puede observar entonces cómo sería esa implementación de esa mejora o esa propuesta sin la simulación. Evidentemente, lleva cargos como por ejemplo riesgos, costos, entre otros. ¿Cómo poder modelar procesos de atención en servicios o logística? Entonces aquí tenemos un ejemplo de servicio donde lo que se hace es la representación de objetos 3D básicos. Utilizamos una lógica que tenemos en Flexim como Process Flow y también tenemos el módulo People. Pero ¿cómo modelar en Flexim sistemas de manufactura y logísticos? Podemos crear objetos o actividades. En Flexim utilizamos el sistema drag and drop, lo cual es arrastrar y soltar objetos. Podemos crear conexiones entre objetos, podemos personalizar los objetos y las actividades y podemos visualizar estadísticas. Estas estadísticas me permiten poder entonces comprender el comportamiento del sistema a través del tiempo. Características de un modelado. En este caso, pues tenemos recursos fijos y recursos móviles representados por objetos 3D. Tenemos un complejo de librerías de actividades de Process Flow que me permiten poder establecer lógicas específicas o personalizadas en un 2D. Aparte de ello, también tenemos o contamos con lógicas preexistentes para poder facilitar la construcción de nuestros modelos de simulación. Y también tenemos unas librerías específicas para poder establecer estos gráficos estadísticos con unas lógicas también preexistentes o tableros gráficos fáciles de obtener. Otras herramientas que tenemos en Flexin o módulos que tenemos en Flexin son las librerías de fluidos, de almacenamiento, de bandas transportadoras, vehículos guiados autónomamente, el módulo GIS, que es el que vamos a tratar el día de hoy, importar planos desde AutoCAD para poder representar en lo posible esa visualización de nuestra planta o layout, conectividad con bases de datos, herramientas de turnos y averías, entre otras opciones como el ajuste de datos. Siendo así, entonces utilizamos el módulo GIS, que es el sistema de información geográfica, que utilizamos unos mosaicos. Estos mosaicos son representados por mapas. Los mapas se utilizan para poder mostrar una información geográfica en coordenadas de latitud y longitud. Las texturas pues, de los mosaicos del mapa se descargan desde un servidor de mosaicos utilizando una URL específica en el navegador GIS. Este navegador o esta información pues, se hospeda en Estados Unidos, un servidor que tenemos allí, y esa información es libre o en este caso Open Access. Un módulo pues puede contener varios mapas que pueden dibujar en este caso desde varios puntos
una o más representaciones y también tenemos la forma de representar una o varias rutas. También podemos incluir diferentes tipos de viajeros sobre estas rutas. Los mapas en sí mismos no contienen otros objetos, lo que hacen simplemente es una representación de las rutas y con ello podemos utilizar la ubicación geográfica en coordenadas geográficas. Como mencionaba el navegador GIS, entonces utiliza un servidor para poder calcular esta posición geográfica y con ello utilizamos unos puntos o unas lógicas en coordenadas. ¿Qué tipos de puntos podemos utilizar? En este caso utilizamos dos objetos, el mapa y el punto. Los puntos pueden ser puntos, fábricas, centros de distribución, aeropuertos, puertos o sistemas, en este caso para representar sistemas de transporte de trenes u otros. ¿Qué objetos pueden movilizarse o qué tipo de viajeros pueden movilizarse sobre estas líneas de transporte o estas rutas de transporte? En este caso, pues tenemos algunas representaciones, como por ejemplo, las que son vehículos autónomos guiados, camiones, aviones, ship para representar, en este caso, transporte marítimo y trenes o vías férreas. ¿Qué tipo de rutas tenemos entonces o qué tipo de rutas podemos representar en nuestro módulo GIS? Podemos representar una línea recta, que es la línea que en este caso es una proyección del servidor que cruza todos los meridianos de la longitud en el mismo ángulo, la ruta de vuelo y la ruta terrestre. La ruta de vuelo es una línea curva que en este caso pues es la distancia más corta entre dos puntos que se hayan localizado. Y la línea terrestre o la ruta terrestre es una serie de líneas que siguen carreteras de conducción entre dos puntos. En cuanto a la línea terrestre o la ruta terrestre, tenemos en cuenta que debemos definir el tipo, la distancia entre el punto 1 y el punto 2, la duración va a aparecer automáticamente, la distancia y el costo de la ruta podemos establecerlo. Algunas aplicaciones en producción y logística, por ejemplo, dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, inversión en máquinas y o mayor automatización, diseño de layout, evaluación de alternativas de mejora o propuestas de mejora, análisis de retornos de inversión o análisis de riesgo y planeación de contingencias. Siendo así, pues entonces vamos a utilizar un ejemplo en el cual vamos a ir paso a paso para poder diseñar lo que sería un modelo sencillo en Flexim. Siendo así, vamos a ello. Vamos a iniciar entonces, como mencionaba, paso a paso. Aquí tenemos nuestra interfaz general de Flexim. Vamos a ir a nuevo modelo. Aquí podemos definir entonces las unidades de tiempo, las unidades de distancia, las unidades de fluidos, la fecha y la hora en la que va a iniciar el proceso de simulación. Para ello, entonces, lo que vamos a utilizar, entonces, recuerden, sería una representación de un plano, donde vamos a representar lo que sería la planta y también vamos a hacer la representación de un centro de distribución que hace la recepción pues de los productos o el pedido. En este caso vamos a utilizar dos planos, como mencionaba. Entonces uno sería la planta y el otro va a ser el centro de distribución que va a permitir pues ese almacenamiento. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar acá en recursos fijos un objeto source que me permite entonces generar los flow items. Posteriormente un objeto queue que me va a generar entonces las esperas o las colas. Un objeto processor y finalmente un objeto queue nuevamente que me permite representar ese almacenamiento de producto. Establecemos las conexiones con, en este caso, entre objetos. Es una conexión tipo A. Por lo tanto, establezco la conexión manteniendo la tecla A mayúscula, clic izquierdo, y con ello entonces aquí hacemos lo que sería esta representación de este modelo. Aquí vamos a colocar que el objeto Q, vamos a hacer un lote de productos y vamos a colocar que hasta que tengan 15 unidades, pues no puede ser despachadas las unidades. Por otra parte, tenemos entonces lo que representaría ese centro de distribución. Aquí tenemos entonces la recepción del centro de distribución. Posteriormente vamos a utilizar un objeto tipo rack en el sistema warehouse. Tenemos nuestra librería. Aquí tenemos entonces esta representación que es un rack. Vamos a extender entonces aquí lo que sería el plano que va a contener dicho rack. Luego lo que hacemos es correrlo. Vamos a hacer una pequeña rotación simplemente para el tema de visualización. Por otra parte, entonces vamos a utilizar también un recurso móvil que va a utilizar entonces la operación de transporte. Entonces vamos a utilizar esta conexión, debe ser una conexión tipo S, es decir, cada vez que vamos a requerir establecer una conexión entre un objeto Q
o un recurso fijo y un transporter o un ejecutor de tareas o un recurso móvil, debe ser una conexión tipo S. Puede generarse o puede crearse desde este icono cuadrado color blanco o manteniendo la tecla S mayúscula desde el punto de origen hasta el punto final. Luego establecemos la conexión entre objetos, es una conexión tipo A, entre lo que sería el objeto Q y nuestro rack. Finalmente, entonces, este objeto rack vamos a utilizarlo como un recurso fijo, donde podemos aquí definir cuáles serían pues la opción de estrategia de asignación del slot. Vamos a utilizar que sea de forma aleatoria. Y finalmente, pues aquí vamos a colocar que el tiempo de permanencia mínimo va a ser entonces del inventario, va a ser de 1 hora. Cambiamos aquí las unidades. Y finalmente utilizamos lo que sería también un objeto sync que me va a representar entonces la salida de dicho inventario. Por lo tanto, debo establecer una conexión tipo A. Con ello entonces establecemos aquí lo que sería inicialmente, como mencionaba, la planta y aquí sería el centro de distribución. En este caso vamos a colocar también entonces apoyarnos con el mapa. Siendo así, vamos entonces en la parte del módulo GIS, utilizamos el mapa, lo seleccionamos y lo llevamos a nuestro modelo en Flexim. El mapa, recuerden que es una característica de tipo mosaico que nos permite entonces visualizar cualquier parte del mundo y cuando selecciono el mapa puedo en este caso el borde colocarlo o en este caso cambiar su ubicación y también cuando doy clic sobre en este caso el mapa puedo cambiar entonces y acercarme con scroll. En este caso hago un zoom progresivo hacia adelante y hacia atrás hago un zoom regresivo. En este caso vamos a centrarnos, por ejemplo, desde una ruta. Podemos establecer una ruta desde la ciudad, por ejemplo, de Bogotá y Medellín. Aquí vamos a definir entonces estos puntos. Si en este caso aquí tenemos nuestro módulo mapa, en la parte lateral derecha encontramos su propiedad o atributo map o mapa. Podemos definir entonces la latitud, la longitud, el zoom que tiene el mapa, entre otras características y propiedades. Así también entonces podemos utilizar entonces las propiedades del GIS, como mencionábamos, entonces tenemos el servidor que es de Open Access, que tenemos entonces el server URL, que nos suministra las informaciones de posición geográfica, así como entonces las rutas, ya sean sobre todo terrestres, y también podemos definir entonces el cálculo de los tipos de rutas, ya sea aéreas, terrestres, entre otras opciones. En la parte lateral izquierda, en el módulo GIS, tenemos entonces los puntos, points, tenemos entonces para poder definir ya sea solamente con puntos, colocamos los puntos indiferentemente, pues donde vamos a colocar la ubicación. Estos puntos posteriormente, cada vez que selecciono cada punto en la parte lateral derecha, tenemos la propiedad punto y podemos definir entonces la latitud y la longitud del punto. Podemos también entonces establecer una conexión y esa conexión entre cada uno de estos puntos puede representar esta ruta. Cuando selecciono la ruta, también entonces podemos establecer entonces si es una ruta aérea o una ruta terrestre, driving road. Aquí entonces el servidor, mientras que procesa el tipo de ruta, va a establecer cuál sería esa ruta terrestre que tenemos allí. Nuevamente selecciono esta ruta y seleccionamos aquí que va a ser de tipo terrestre y el servidor va a ir cargando la información. Nótese o en este caso fíjese que si selecciono esta primera ruta me aparece que viene desde el punto 1 hasta el punto 2 y aquí tenemos desde el punto 2 hasta el punto 3 y tenemos las características generales pues de cada una de ellas como la duración, la distancia y el costo que podemos ingresar este costo y bloquearlo porque vamos a indicar que no va a tener entonces una variación independientemente del transporte o en este caso sí puede colocar un costo que varíe. Para este caso práctico vamos a utilizar entonces, por ejemplo, unas series de actividades, como por ejemplo, vamos a colocar aquí el punto que me representa la fábrica y el punto que me representa, por ejemplo, el centro de distribución. Luego vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto que sería la fábrica. Y aquí tenemos también el centro de distribución, cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, seleccionamos aquí este en visual, vamos a cambiar y colocar aquí de color rojo para que sea un poco más visible. Y vamos a cambiar entonces sus latitud y longitud, es decir, coordenadas que tenemos allí. Estas coordenadas son coordenadas geográficas, por lo tanto vamos a colocar, por ejemplo, en latitud, colocamos una coordenada específica y también vamos a colocar también otras coordenadas que me representa entonces el punto que estaría ubicado, en este caso, pues en la ciudad de Bogotá o en el punto que se haya definido. Fíjense que aquí tenemos entonces que puede cambiar o puede variar según las coordenadas suministradas.
Si en este caso entonces, como había mencionado, teníamos entonces un punto establecido y ella va a tomar entonces estas coordenadas. Entonces teníamos aquí nuestro centro de distribución y también nuestra planta. Recuerden entonces en este caso quizá si hacemos un zoom progresivo o regresivo, puede que también se esté dando sobre el modelo. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionar el mapa, perdón, seleccionamos acá para poder acercar la visualización, luego hacemos selección del mapa para poder establecer la ubicación de nuestros puntos. Si en este caso entonces hemos definido entonces dónde estaría ubicada nuestra planta y dónde estaría ubicado nuestro centro de distribución. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este centro de distribución donde vamos a colocarles unas coordenadas. Vamos simplemente a cambiar en esta parte pues su posición. Aquí tenemos entonces lo que sería esta coordenada. Y en la ciudad de Bogotá pues vamos a buscar entonces nuestra planta. Para ello entonces vamos a definir entonces aquí planta. Colocamos en este caso, vamos a cambiar el color, perdón, visual. Colocar entonces aquí color rojo. Y la planta vamos a cambiar la coordenada, en este caso específico, solamente hasta su latitud. Una vez que tengamos allí entonces lo que sería la posición de la planta y del centro de distribución, establecemos dicha conexión. Esta es una conexión tipo A. Luego seleccionamos la ruta y establecemos que es una ruta de tipo terrestre, private roads. Luego o posteriormente lo que vamos a hacer es señalar quién es la planta y quién va a ser entonces el centro de distribución. Por lo tanto, selecciono el último objeto de lo que representa la planta y establezco una conexión tipo A entre el último objeto y el punto que me representa la planta. Posteriormente establezco una conexión entre la zona de recepción del centro de distribución, una conexión tipo A, y lo que sería la representación de este centro de distribución o de recepción. Posteriormente vamos a utilizar entonces o a representar ese recurso que va a utilizar el transporte. Para ello utilizamos entonces un recurso móvil. Entonces vamos a utilizar un camión. Vamos a cambiar sus dimensiones simplemente para este aspecto. Y aquí vamos a colocar que él tendrá una capacidad de transporte. Vamos a colocar que sea de incluso 40 unidades. Podemos definir entonces el tiempo de carga, de descarga, entre otras opciones. Asimismo, también vamos entonces a seleccionar el objeto Q. Vamos a establecer una conexión tipo S para indicar que este objeto va a ser utilizado para el transporte. Por lo tanto, en su propiedad output voy a indicar use transport y ahora selecciono entonces la planta y hacia dónde voy a enviar el pedido, es decir, hacia el centro de distribución objeto Q. En este caso recuerden que hemos definido que vamos a colocar 15 unidades, por lo tanto, eh, con ello vamos a iniciar lo que sería la prueba de nuestro modelo. Finalmente establezco una conexión entre el recurso móvil o el ejecutor de tareas, una conexión tipo A desde el camión hacia, en este caso la planta, nos aparece esta línea de color rojo. Siendo así, damos clic en Reset, vamos entonces a iniciar con el proceso, vemos entonces que va a iniciar lo que sería el proceso de lote hasta llegar a 15 unidades. En este caso vamos a darle clic en View Style para poder ver nombres y estadísticas. Vemos que van entonces en 7 y esperemos a que lleguen entonces a 15 para que efectúe dicho proceso. En este caso está la representación del camión acá, donde ya lleva las 15 unidades y vemos entonces que tenemos en este caso el camión saliendo desde la planta. Vamos a meter aquí la velocidad de simulación para poder ver entonces el proceso de ruta, donde pues entonces vemos que el camión va a iniciar la ruta y el proceso de transporte pues de estas 15 unidades. Mientras tanto pues tenemos aquí un cuello de botella en nuestra planta. Una vez haga el proceso de descarga, entonces aquí tenemos el proceso de nuestro centro de distribución y almacenamiento. Luego llega el camión y regresa pues a la ruta, a la planta para poder hacer el transporte necesario. En este caso es importante mencionar, aquí debemos utilizar el objeto Q en su propiedad output, usa transporte para que utilice el montacargas. Siendo así, entonces con esto, pues finalicemos este ejercicio. Es importante mencionar que aquí entonces el camión regresa entonces a la ruta y luego, una vez haga el proceso de descargue, va a regresar nuevamente. Importante, por favor, que tengan presente entonces que aquí tenemos este módulo para poder hacer estas representaciones. Siendo así, por ejemplo, que queremos evaluar posibles escenarios, entonces para ello nos apoyamos con la solución de problemas. Es decir, ¿qué pasaría si?
¿Qué pasaría entonces si queremos entonces hacer una evaluación de diferentes escenarios y diferentes eh, puntos de rutas, ubicaciones, entre otras? Para ello entonces hemos preparado algunos ejercicios para mostrarles a ustedes directamente. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio específicamente, permítanme por favor, donde nos plantea establecer la evaluación de escenarios. Entonces aquí tenemos cómo determinar la ubicación de una nueva instalación. En este caso, en este modelo, tenemos entonces el módulo GIS y tenemos este punto de color rojo o esta ubicación. Sería entonces la ubicación de nuestro centro de distribución, ubicación 1, ubicación 2, ubicación 3. Y podemos entonces comparar diferentes posiciones o ubicaciones de nuestro centro de distribución. En este caso, por ejemplo, si colocamos aquí a correr, vamos a colocar aquí un poco más de velocidad a nuestro proceso. Entonces vemos cómo hace el proceso de ruta con la ubicación número 1. Vemos entonces la comparación ya sea de distancia, duración y el costo de ruta. Asimismo, también podemos colocar entonces la comparación de la ubicación 2. Entonces vemos entonces cómo cambian dichos parámetros y podemos compararlos. Finalmente, cómo sería entonces el proceso con la ubicación número 3 y colocamos entonces a correr nuestro modelo de simulación. Siendo así, podemos evaluar diferentes comportamientos y la ubicación y factores o variables de decisión como la distancia, la duración y el costo de ruta. Posiblemente también vamos a mostrar aquí otros ejemplos u otros ejercicios como en este caso que tenemos acá. Este es un modelo en el que vamos a mostrar acá. Voy a centrar esa parte. Permítanme por favor. Entonces, la idea en este caso de este modelo o este ejercicio es mostrar también que la simulación de redes de distribución es una herramienta que en este caso muy poderosa nos permite modelar y analizar pues sistemas complejos como las redes de distribución, logística y operaciones en general, es decir, toda la cadena de suministro. En este caso vemos que viene un punto saliendo desde eh, un punto en Italia, viene entonces a un puerto, en este caso ruta terrestre, luego llega a un punto que es un puerto, vemos entonces que inicia el proceso de transporte por vía marítima y luego pues esperamos entonces, aquí tenemos una representación mayor, esperamos entonces que llegue a la costa, pues en este caso el punto de Barranquilla, luego un centro de distribución en Medellín y se envía a diferentes tiendas. Por lo tanto, pues este módulo G, Sistema de Información Geográfica de Flexim, pues agrega una capa adicional de utilidad al poder permitir la integración de datos geoespaciales en el proceso de simulación. Entonces podemos hacer un modelo más realista porque esta integración de datos geoespaciales pues nos permite crear modelos de simulación que se asemejen mucho pues a nuestra realidad. Podemos importar en este caso información como las ubicaciones, los recursos, el transporte, entre otras. La visualización sin duda alguna es mejorada. La representación gráfica de estos elementos en un mapa geoespacial pues mejora la comprensión de cómo interactúan los elementos en la red de distribución y todo lo que es el supply chain. Finalmente, pues tenemos un análisis de rutas y tiempos y la optimización de recursos. Con el módulo GIS podemos calcular automáticamente las rutas óptimas para el transporte de productos, teniendo en cuenta factores como la distancia, en este caso las restricciones, como el tiempo o incluso el costo. Y también podemos identificar o detectar estos cuellos de botella, podemos establecer una planificación de la capacidad y de expansión al simular diferentes escenarios y cargas de trabajo y con ello, pues al final, en este caso, el propósito o la solución, en este caso de la simulación, es poder brindar una solución óptima a un proceso. Finalmente, entonces, en este caso, lo que hacemos, me disculpo, en este caso, Daniela, ¿me puede por favor confirmar si se visualiza pantalla? Tuve un problema de una falla técnica. Estamos viendo tu pantalla con el último modelo, Henry. Gracias, Daniela. Voy a darle aquí stop, reset, listo. Aquí tenemos entonces el otro modelo que mencionaba y podemos mostrar entonces otros modelos que este fue el que acabamos de realizar. Permítame, por favor. Entonces, aquí tenemos este modelo, que es un modelo de donde se calcula el costo mínimo y tenemos unas informaciones como, por ejemplo, el costo de los diferentes transportes desde, por ejemplo, puntos A y B, ejemplo, Jacksonville hasta Sacramento, Phoenix, Denver, entre otras opciones, y el costo que incluye la duración en este caso, pues en temas de tiempos y unos parámetros definidos. Tenemos unas estadísticas como por ejemplo los que proveen, tenemos entonces las plantas y los centros de distribución,
los costos de quienes proveen, en este caso los de dispatcher, y finalmente, pues en este caso también estos costos asociados. Button Reset, colocamos aquí a correr nuestro modelo, entonces vemos entonces en este caso que vamos a correr la simulación para lo que sería una semana de simulación y finalmente pues vemos los costos asociados y el tema de cómo cada planta abastece la demanda que se requiere, demanda diaria, de cada uno pues de estas tiendas o centros de distribución. Finalmente, pues aquí damos clic en Fast Forward, vemos entonces aquí unos análisis, tales como por ejemplo, entonces aquí tenemos los costos, perdón, aquí tenemos los costos asociados, en este caso pues con cada una de las locaciones. En esta parte también tenemos entonces la información que nos presenta entonces de los grupos que tenemos de ciudades, del despacho. Entonces, ¿qué tanto en este caso, en este caso hace el despacho desde la ciudad hacia cada una de las otras ciudades y brinda entonces suministro a las diferentes tiendas en porcentaje? Y finalmente, pues también tenemos estos costos asociados. Daniela, ¿me puede por favor confirmar la visualización? ¿Es tan amable? Sí, señor Henry, estamos viendo. Gracias. Luego, pues aquí simplemente tenemos un ejemplo adicional donde, como mencionamos, el módulo GIS puede ser representativo, puede ser utilizado por cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una representación de rutas terrestres en Japón, donde pues aquí lo que hacemos es reset, colocamos a correr nuestro modelo y solucionamos algunos problemas de, en este caso, necesidades. Por ejemplo, aquí vemos las rutas terrestres y cómo entonces a partir de establecer las necesidades de demanda, se establecen entonces el suministro a cada una de estas tiendas. En este caso, este ejemplo es más práctico para simplemente mostrar que el módulo GIS funciona, pues en este caso, para cualquier localización, ubicación, entre otras opciones. No siendo más, entonces con esto pues tenemos un último ejemplo donde tenemos entonces un transporte tenemos un puerto que llega entonces a un punto físico, que en este caso es una tienda o centro de distribución, hay un envío hacia la ciudad de Bogotá o Medellín, y luego pues tenemos aquí nuevamente una recepción y hay un puesto en este caso de transporte terrestre. Este ejercicio, pues aquí tenemos a correr a máxima velocidad, entonces vemos que ocurre dicho proceso de recepción marítimo, luego el terrestre, hay un proceso de envío aéreo y finalmente pues llega entonces aquí al aeropuerto en esta visual y ocurre el proceso de entrega. Este ejercicio pues nos permite poder visualizar en este caso que tenemos las diferentes vistas y aquí tenemos entonces desde Argentina y la planta, en este caso la recepción o el centro de distribución en Colombia, y cómo utilizamos entonces un envío desde un país a otro, incluso con la parte de tráfico aéreo, en este caso utilizando un ejecutor de tareas, como lo sería, en este caso, pues la visualización de líneas aéreas. Listo, Daniela, yo creo que podemos iniciar la fase de preguntas, por favor. Entonces los invitamos a todas las personas que están aquí en este momento que utilicen la herramienta que tienen en la parte de abajo de la aplicación de preguntas y respuestas para que puedan ir formulando las preguntas a Henry. Henry, David Gómez pregunta, si en el mapa no existe carretera para llegar a un punto de entrega, ¿el modelo lo simula de igual forma? En este caso, él va a tomar siempre la ruta terrestre que identifique el servidor. Perfecto, Henry, gracias. Em, Daniela, ¿me puede hacer un favor? Es tan amable, eh, puede compartir, por favor, pantalla para poder quitar aquí. Es que tengo un problema técnico y no me permite acceder en esta opción. Gracias. claro que sí, permítame un segundo. Mientras tanto, hay otra pregunta desde Mario Alberto Osorio. Dice, ¿las opciones GIS y otras como objetos ASRS están disponibles en todas las versiones de Flexim, incluyendo la prueba gratuita? ¿Qué limitaciones existen en esta versión? Sí, sí está disponible y en la versión gratuita tenemos una limitante de 30 objetos en nuestro lienzo en 3D y de 35 actividades en Process Flow. Gracias, Henry. Estamos esperando a que hagan más de sus preguntas, por favor. También les queremos recordar ahorita que les vamos a lanzar una pequeña encuesta para que por favor nos la respondan, pero vamos a dar un par de minutos de pronto para que
Eh, por favor, nos hagan sus preguntas. Les recordamos que el beneficio de estar en este webinar en este momento es que ustedes puedan realizar todas las preguntas en vivo a nuestro ingeniero, porque ya después, digamos que nosotros ponemos este video en redes sociales, pero es un poco más complicado darles respuestas un poco más extensas a sus preguntas. Mientras que de pronto otra persona se anima a hacer alguna otra pregunta, les voy a lanzar el sondeo que les pedimos, por favor, nos colaboren. Es muy importante para nosotros que puedan responder a estas preguntas para que nosotros podamos mejorar cada vez más estos webinars. Muchas gracias, Daniela. Mientras responden, aquí tenemos otra pregunta de Jorge Pablo Díaz. Henry dice, ¿las trayectorias aéreas y marítimas son siempre líneas rectas o siguen algún otro criterio geográfico? Siguen criterio geográfico, en este caso, pues la línea recta lo que hace es un corte entre los meridianos. Muchas gracias, Henry. Em, bueno, pues por ahora no tenemos más preguntas. Les agradecemos a todas las personas que ya han respondido nuestro pequeño sondeo. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, que es Flexing Mandina, el próximo jueves alrededor de las 10 u 11 de la mañana para que puedan revivir los ejercicios y todo el webinar que tuvimos el día de hoy. Recuerden también que les dejé en el chat los links para registrarse en el Flex Simposio que va a ser en noviembre. También les dejamos los links de nuestras redes sociales y también les dejé la página para que puedan revisar los e-learning por si están interesados. Por acá hay otra pregunta de John Alexander Acevedo, Henry, y dice, ¿cómo cargar múltiples puntos de conexión de la red GIS? ¿Me disculpas, Daniela? ¿Me permite la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Dice, ¿cómo cargar múltiples puntos de conexión de la red GIS? ¿Cómo cargar múltiples puntos de la red de módulo GIS? En este caso, cuando les mostré, por ejemplo, acá tengo, permítanme por favor y abro entonces el modelo nuevamente y les muestro. Listo, entonces por ejemplo en este caso como tenemos múltiples puntos, como pueden visualizar, primero lo que hacemos es cargar entonces la información por lo menos asociados a ellos, que son los costos. También alimentamos una matriz en este caso de las distancias y aquí por ejemplo usted puede observar, tenemos el punto y cada uno de ellos pues se puede primero localizar y luego le incluimos entonces la latitud y la longitud, en este caso pues cargando la información respectiva. Posteriormente pues aquí se utiliza entonces una información o un procedimiento para poder entonces establecer cómo serían esos viajes o cómo son esas asignaciones y cómo se establece también esa satisfacción de la demanda con una lógica que establecemos en Process Flow, apoyándonos en herramientas como las tablas iniciales, Global Table, y también una información propia en este caso de cada uno de lo que serían los puntos de información. Perfecto, Henry, gracias. Bueno, hay una Con pregunta. gusto. em, Hay una pregunta que están haciendo sobre los cursos. Los invito a que, por favor, ingresen al link que les compartí o a nuestra página web. Esta persona pregunta acerca de temas de manufactura y distribución. Si tenemos unos cursos de manufactura, de picking, de process flow, de fundamentos. Entonces, para que vayan y puedan revisar cada punto de los módulos de cada uno de nuestros e-learning. Daniela, si me permite, por Claro que favor. sí. Gracias. En este caso, pues recomiendo a la persona, al profesional, que tome los cursos primero, pues de básico, luego Process Flow, y si va a enfocarse en manufactura y distribución, es importante tomar en cuenta el curso de herramientas estadísticas y los de centros de distribución. Con eso podría, en este caso, desarrollar modelos
y contaría con las herramientas para poder establecer la construcción de modelos. Gracias, Henry. No sé si veas por ahí alguna otra pregunta. No, no. Bueno, entonces creo que no siendo más, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy por acompañarnos en este webinar. Los invitamos a nuestro próximo webinar que se va a realizar el 28 de septiembre. Estén atentos a sus correos electrónicos, a nuestras redes sociales, Fleximandina, y aquí en el chat también les dejé el enlace por si están interesados para que puedan asistir a nuestro próximo webinar. Les recomiendo que asistan de forma presencial y no a través de nuestro canal de YouTube, ya que aquí pueden hacer las preguntas pues en vivo, ¿no? Y se les da la explicación un poco más extensa como se podría dar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una buena semana. Muchas gracias, Henry, por el webinar del día de hoy. Daniela, creo que hay una pregunta. Un participante alzó la mano. Vamos a responderla. Juliana y Henry Camacho. Pero la pregunta está por el chat, no está en la opción de preguntas y respuestas. Entonces, les invitamos a todos los participantes, por favor, recordar las preguntas las realizamos por la opción de preguntas y respuestas o question and answer, ¿de acuerdo? Para nosotros poderlas visualizar. Nos pregunta, si no hay carretera, ¿se puede complementar con los Travel Network? No, en este caso pues definimos que el módulo GIS utiliza son estos puntos geográficos y se establece la ruta entre ellos. El Travel Network en este caso se utiliza para hacer rutas específicas, de pronto en nuestro lienzo en 3D, cuando tenemos de pronto un layout, una planta u otro tema, u otro tipo de modelo. No sirve o no es funcional para establecer rutas en el módulo GIS. ¿De acuerdo, Henry? Y pues creo que tenemos una pregunta de... Ah, no, ya bajó la mano Juliana, así que listo, Daniela, muchísimas gracias. No, a todos ustedes muchas gracias. Para las personas que estaban interesadas en lo que hablé de el tema de Ingeniero Flexim, por favor pueden ir a Facebook y ahí están todas la información que necesitan. Muchísimas gracias a todos por presenciar este webinar de hoy y los invitamos a nuestro próximo webinar el 28 de septiembre. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.